Una de las cosas que revela este libro, Ceniza Roja, es tu gran apego a la poesía, digamos, ¿no? Porque, bueno, el primer libro de cuentos y en la narrativa siempre has evidenciado tu preferencia por la narrativa. En cambio, esta evocación de la muerte, esta evocación de lo que te falta, me parece que está mezclado con la poesía. ¿Es un poco eso, Socorro? Sí, yo creo que es una lectura muy acertada la que haces y que muestra eh, esa escritura en el libro que quiere profundizar, que quiere tratar de decirme a mí misma que eso es la escritura de un diario, una escritura íntima, una escritura para uno mismo. Y que ahí estaba yo encontrando, o por lo menos buscando la manera de comprender el momento que estaba viviendo, ¿no? La destrucción que estaba presenciando. Era testigo como de la gran hecatombe de mi vida, ¿no? Y eso solamente podía verlo, sentirlo, interpretarlo yo misma. Entonces, eran esos días de duelo que estoy narrando en este libro. Eran días en los que podía concentrarme muy poco y quizá lo que más podía leer era poesía, que ha sido también el género, un género que he visitado muchísimo desde que me empecé a formar como lectora, desde que quise escribir. Sabía que no quería ni siquiera intentar escribir poesía, pero que sí era lo que más amaba leer. Entonces, en algún momento, en esos momentos, se volvió una especie de búsqueda del lenguaje, de lo esencial, mi lectura de algunos poetas que en ese tiempo me sostuvieron de alguna manera. Una de las cosas que quiero preguntarte es precisamente qué pasa con la mujer y la escritura, teniendo en cuenta que ahora hay muchas más ventanas para expresarse, ¿no? Y a mí se me ocurre que después de Vindictas, después de tu gran lanzamiento como escritora, pudiste ver también algunas ventanas propias, algunas ventanas este, para expresar aquellos que a lo mejor la alta literatura o esa literatura que entendíamos nosotros que era la alta literatura no podía comprender. Es eso también? Yo creo que algo que he aprendido con las autoras a las que hemos publicado en la colección Vindictas es precisamente que se necesita mucho valor, que se necesita cierta temeridad para atreverse a contar las experiencias más íntimas, ¿no? Como que las mujeres han estado especialmente confinadas al silencio, no solamente con su obra literaria, con sus obras de ficción, sino hay un confinamiento que volvía eh, difícil, que volvía particularmente complicado que ellas contaran en primera persona cualquier hecho íntimo, cualquier hecho extremadamente personal. Entonces, eh, es también cuando más he lamentado no haber leído más joven autoras, a las autoras que ahora publicamos en Vindictas, porque pienso cuán importante es para una joven escritora conocer a esas autoras valientes, a esas escritoras que rompieron con las formas, que rompieron con géneros, que rompieron con el ambiente machista de su época y que se atrevieron a contar lo que les importaba sin preocuparse mucho por géneros, ¿no? Pienso, por ejemplo, en María Luisa Elío y sus escritos que también tienen la forma de un diario. Pienso en el Diario del Dolor de María Luisa Prueba. Pienso en estos libros potentes que inexplicablemente se fueron quedando en las orillas, en los márgenes, y que ahora estamos recuperando. Entonces, eh, para mí, pues ha tomado muchos años la publicación de este diario que ni siquiera recordaba, ¿no? O sea, solo pensar la posibilidad de mostrar una experiencia desnuda como esta, desnuda completamente de ficción,
pues era impensable antes, ¿no? Ujú. Ahora, también es cierto que hay muchos escritores confinados también, muchos escritores que no conocemos, ¿no? Que, cuya obra incluso tapa precisamente su vida. A mí de todas maneras se me ocurre que Y las mujeres... lo que creo que es importante decir es que Vindictas no es un proyecto editorial que nazca para ensombrecer a nadie más, ni para ir contra el canon, ni para decir que estas son experiencias exclusivas. Pero creo que sí hay una lectura importante para mirar que ha ocurrido algo particularmente con las autoras y que eso es innegable, ¿no? Sí, y sobre todo pienso también en las mujeres. Ayer, por ejemplo, vi un documental sobre Rita Segato, un documental muy de su vida, donde habla que está casada con un músico que yo no sabía, que tiene dos hijos. Entonces, me sirvió tanto descubrir su vida precisamente para completar la imagen que yo tengo tan importante de Rita Segato, digamos, ¿no? En ese Fundamental. sentido, yo creo que recién, por ejemplo, Gabriela, una colega, hablaba precisamente de escuchar la experiencia de las mujeres, porque ya sabemos lo que son los líderes hombres, pero no sabemos lo que son las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí se me ocurre este texto como algo, como un camino. Tal vez tú no lo publicaste como eso, para que sea un camino para las otras, pero a mí se me ocurre como un camino para nosotras mismas. Sí, es un testimonio del duelo como un camino, ¿sabes? De un camino que es transitable. A mí me gusta mucho pensar que este es un libro que pueda acompañar a otras, a otros, justo en ese camino que puede ser tan difícil y que aparece en los momentos de mayor dolor, puede parecer inaccesible, ¿no? Uno puede pensar que no hay ya ninguna posibilidad de volver a encontrar cierta amabilidad en el mundo. Y lo que te muestra en Ceniza Roja es precisamente esa belleza terrible que hay en darse cuenta que a pesar de lo que hemos perdido, todavía podemos encontrar en el mundo un sentido. Ujú. Ángeles Mastretas dice, yo odio la muerte. Y a mí me dio tanta, cuando la entrevisté, me dio tanta alegría poder escuchar eso, porque es cierto, uno odia la muerte, digamos, más allá de que eh, todos nos vayamos a morir y desde que nacemos estamos dispuestos a morir, pero hay como cierto dolor frente a eso. Y lo que expresas es precisamente ese dolor, ¿no? Tienes toda la razón. Yo añadiría a ese odio a la muerte, te diría también que cuando alguien intenta consolarte, ¿no? Tú estás en duelo y una impronta natural de las personas a tu alrededor, las personas que te quieren, pues siempre va a ser querer darte un consuelo y a veces mí me pasó mucho, ¿no? Me decían que también se podía aprender algo de la muerte. Y lo que yo digo, y quizá este diario, esto es lo que grita, ¿no? Que no hay nada que aprender de la muerte. O sea, no es una experiencia. Claro, No me claro. interesa en nada narrar la muerte. Lo que, de lo que sí podemos aprender es de la vida, donde podemos aprender es justo de los supervivientes. Y este es eso, es un diario escrito desde allí, desde el día a día en que se está sobreviviendo. Es el testimonio de una superviviente y quizás es un libro que no pretende nada más que eso, no es un diario que nació para ser leído, ni siquiera por mí misma, porque el psicoanalista me tenía prohibido que leyera, ¿no? En parte, supongo que buscaba que me desahogara, pero que no entrara en una espiral donde me volviera esclava de mi dolor, de mis palabras. Yo ya estaba allí de todas maneras, ¿no? Girando, eh, pero eso, pues,
que la vida siempre puede más, ¿no? Leyendo tu libro y precisamente viendo que la vida es la experiencia y no la muerte, pensaba en la soledad y pensaba también en esta foto de Enrique de Metinides, que hay una chica que está al lado del hombre que ha sido asesinado en el bosque de Chapultepec y se tapa la cara así y expresa una soledad totalmente inasible e incomprensible para todos los que no hemos vivido eso. Y a mí me parece que este libro también crea una soledad y una especie de mirar ese dolor y sorprenderse todo el tiempo, ¿no? Claro, yo conozco esa foto y me parece que allí hay algo captado por el fotógrafo del nivel de lo que ha captado también Gabriel Pacheco en el libro con estas Claro. ilustraciones tremendas. Si tú abres el libro, lo primero ves eso que ves es a una mujer cayendo. Y a mí me conmovió muchísimo esa primera imagen porque comprendí lo que significa. Fíjate cómo es una caída de alguien de espaldas, ¿no? Es alguien que ha sido derribado por una fuerza totalmente inesperada, una fuerza oscura, que no hay ninguna red esperando a esa mujer en esa caída. Eso es el principio del duelo, ¿no? Ahí está empezando un camino que, como decíamos al principio, parecería solo oscuridad, pero lo que a mí me llevó a publicar, a decidir publicar Ceniza Roja, fue que justamente no solo había oscuridad, que no solamente había esa conciencia de una soledad tremenda, sino que también se iba mostrando el mundo, que iba asomando una luz que tampoco era esperada, y esa sorpresa es la que me gusta que asome en el libro. Esa sorpresa que está también en las ilustraciones de Gabriel, ¿no? Qué difícil es para alguien que ha perdido a alguien muy, muy amado darse cuenta de que puede seguir alojando emociones, que todavía descubrir para una misma que todavía hay latidos, que todavía hay un ser que anhela, un ser que desea, descubrir que se está viva, ¿no? Hay letras contritas, te preguntas tú en una parte del libro. ¿Crees que son letras contritas? A mí me resulta también que son letras para la vida, además de relatar el dolor, ¿no? Bueno, yo te agradezco esa lectura porque es justamente lo que me gustaría que los lectores decidan encontrar en el libro, ¿no? Más vida que muerte, más esperanza que desazón. Y sí, eran letras de alguna manera de dolor, letras de pesar, eh, pero eran letras que también tenían una inquietud enorme, ¿no? Eh, Estaba sin duda buscando mi lenguaje para estar sola, mi lenguaje para ir buscando cuál sería el paso siguiente. Y en esa búsqueda, fíjate cómo además se fueron borrando las fechas, cómo rompí con la convención de ir fijando el tiempo en cada página, porque me pareció que ya no era importante, ¿no? Que el tiempo realmente no hablaba de una evolución en el paso a paso del día, ¿no? No lo necesitaba. Para mí había como otro proceso, otro discurso construyéndose en el diario que era más importante y que tenía que ver con esas letras contritas, con esa necesidad de expresar el dolor, pero donde se iba mostrando mucho más que solo el dolor. La última pregunta por ahora es precisamente que este libro, Ceniza Roja, es un poco extraño y un poco raro en la colección Páginas de Espuma. ¿Crees que este libro va a abrir el camino para otros libros iguales, parecidos? Yo creo que es un libro anfibio totalmente, que el editor se dio cuenta de eso y que le gustó mucho la idea de publicar algo que no era lo que está acostumbrado a editar. Él mismo lo ha dicho, ¿no? Es un libro que apela al editor desde otro lugar, un libro donde no hay ficción, donde no podíamos editar mis memorias porque no corriges un recuerdo. Entonces el trabajo estuvo como en otro orden y eso fue muy interesante. Entonces,
entra Ceniza Roja en la colección de libros ilustrados de Páginas de Espuma, desde donde pues la mirada del editor irá decidiendo a qué otros títulos se abre, ¿no? Mm. Muchísimas gracias, Socorro. Un abrazo enorme. Muchas gracias a ti, mi querida Mónica. Disfruto mucho esta conversación siempre contigo.